Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de No Estoy Solo, sábado 27 de junio. Han pasado unos minutitos de las 10 de la mañana. Soy Dante Palma. Voy a estar aquí acompañándolos durante la próxima hora. Juana Silva está operando, Juanjo Agüero produce, la RZ transmite. También pueden seguir este programa en imagen y sonido en mi canal personal, youtube.com barra Palmadante, así se dice. Hoy arranqué errático hoy, no sé por qué estoy distraído por las cosas que tengo, hay que contarles muchas cosas hoy. Bueno, en realidad, fuera de broma, una semana donde me parece que la interna peronista es el tema, porque ya desde el sábado pasado, que obviamente el programa salió antes, pero desde el sábado pasado con los dichos, con el discurso de Máximo y con todas las consecuencias que eso tuvo durante los días posteriores, me parece que eso salió un poquito de la agenda Adorni, que además lo están cuidando, ¿no? Tiendo a pensar, no tengo pruebas, tampoco dudas, como dice el meme, ¿no? Bueno, que muchos miles, cientos de miles de razones cruzaron ámbitos de la política, del periodismo, para que de repente, ¿no?, lo que era la agenda, y que corresponde que sea la agenda, porque es una vergüenza lo que sigue ocurriendo con el jefe de gabinete, bueno, de repente haya salido del día a día y nos posemos en otras cosas, que por supuesto también tienen su importancia, los dólares de Jessica Sirio, pero me parece que en lo que tiene que ver con la gravedad institucional, lo de Adorni es muy grave, y es más grave que lo de Jessica Sirio, ¿sí? Bueno, bien, no importa, igual no se trata acá de, bueno, empezar ahora con el grabómetro, pero bien al caso, ¿no? Y además fue la excusa perfecta para que todos digan, todos son iguales, no es lo mismo, la política, no vayas de todo, bueno, está, un clásico, ¿sí? Pero a veces no deja de ser cierto, ¿no? Fuera de burla. Porque en este caso hablamos de Insaurralde y no de Jessica Sirio. Pero bien, decía entonces que el editorial de hoy va por ese lado. No sé si puedo aportar algo nuevo porque la interna ya viene de hace tiempo. Creo que alguna cosita nueva, sí, alguna idea se me ocurrió. Parece que les puede interesar, les puede ayudar a pensar eso, espero, por lo menos, por eso pretendo. Pero, bueno, a ver, obviamente, a ver, la primera cuestión ahí es el sentido de la interna, pero no en el sentido en términos electorales. Si no es, bueno, vamos a perder, vamos a ganar, esto suma, esto no suma, bueno, esas cosas que electoralmente hablando es un debate abierto, si conviene ir unidos o separados, digo, conviene ir unidos en una eventual interna y luego unirse, si eso es mejor o es peor. Eso, hay material de sobra para un lado o para el otro. Pero sobre todo es que es muy difícil identificar la interna en términos ideológicos. Yo les voy a poner en el editorial el ejemplo, por lo menos alguna diferencia ideológica del vamos, de lo que había sido la coalición entre Macri y los radicales, coalición cívica. Después eso se diluyó, pero por lo menos en un principio además había estructuras partidarias, había, en principio, proyectos, lo que fuera. Pero bueno, ahí parecía que tener algún sentido una interna y que, bueno, que se dirima ahí y después lo del resto se compromete a acompañar. Ahora acá, yo lo que le voy a preguntar es, ¿cuál es la diferencia entre Kicillof y Cristina? Lo cual, digamos, es un problema tanto para la cámpora, digamos, que está todo el tiempo asusando, ¿no? Y criticando a Kicillof, y también para el propio Kicillof, porque hay alguien que podía preguntar, escúchame, Kicillof, si no queda clara cuál es la diferencia entre vos y Cristina, ¿por qué te vamos a votar a vos en lugar de Cristina o quien diga Cristina? O sea que hay una necesidad también de diferenciarse ahí. No hace falta ser randazo, digo, pero alguna tiene que haber. Especialmente, digo, yo no, en la cámpora no hay autocrítica. Alan Kicillof tampoco, ¿no? Kicillof fue parte esencial de los últimos años del kirchnerismo, en posiciones de toma de decisión. Y yo, bueno, no lo he escuchado, no lo he escuchado decir, "Che, ¿qué salió mal en 2015 para parar la elección? ¿Es solo que pusimos un candidato malo? ¿Se equivocamos el candidato? Che, ¿qué fue un gobierno de mierda el del 2019-2023?
pues solo porque hubo dos señores locos que se autonomizaron, un tal señor Alberto Fernández y otro Martín Guzmán, y todos los otros que formaban parte del gobierno simplemente miraban y se indignaban, como si fueran comentaristas. ¿Esa es la explicación? Es una explicación, no es una explicación falsa. Y después, además, como diagnóstico, me genera enorme preocupación de cara al futuro. O sea, el único argumento es que vamos a hacer lo otro que hace Milei, ¿sabes? Después, a ver, Máximo insiste con la cuestión de la deuda. Yo le digo en el editorial, quizás a mí se me pasó. Yo no recuerdo que él haya dicho en algún momento no hay que pagarla, ¿no? Seguramente hablará de renegociación, en todo caso, todo eso es discutible, pero pareciera ahí que hay una suerte de amenaza de default. Y hoy eso es complicado, digamos, eso nunca es gratis, es fácil decirlo, también lo dijo Rodríguez Sá, ¿no? Recordarán, digo, es fácil decir, no pagamos más. Ahora, eso solamente se puede hacer solamente en un contexto de, como diría digo, Néstor, ¿no? Es decir, los muertos no pagan, y la Argentina estaba muerta cuando eso sucedió. Entonces, listo, está muerto, mira, o tenés que bancarte la que el muerto te proponga, o no vas a cobrar nada. A la Argentina no estaba muerta. Tiene crisis, tiene un montón de problemas, pero no estaba muerta. Entonces, ¿cómo hay que llevarla a la terapia intensiva y renegociar ahí? Y socialmente creen que eso es gratis. ¿Cuál sería la propuesta sostenible, digamos, para justamente enfrentar? Yo creo que no, estoy de acuerdo con Máximo también esta idea de que eso es un corset, insisto, porque lo voy a repetir en un rato, y paradójicamente digo, el corset que nos imponen los gobiernos liberales que dicen estar preocupados por el déficit fiscal, pero siempre son los que toman deuda, ¿no? Eh, bueno, ok, sí, es así, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? A mí me parece que suelto de cuerpo, decir, vamos, no pagamos, negociamos, vemos qué hacemos, me parece bastante irresponsable. Y en todo caso me gustaría más que a su vez que esa propuesta venga de la mano de otra, y mira, che, ¿cómo carajo vamos a generar recursos? Ya sé que los querés distribuir, pero hablame de la generación de riqueza antes de la distribución. Porque recuerda, también es un clásico, tío. Parece que los sectores progresistas siempre están muy preocupados por la redistribución y no por la generación. Y primero hay que generar. Es un tema lógico, digamos, ¿no? Es una cuestión cronológica. Para repartir primero tiene que haber, ¿no? ¿Querés torta? Primero tiene que hacer la torta. Acá nos hemos olvidado de hacer la torta y queremos repartir un plato que está vacío. En fin, así que entonces quiero hablar de eso en el editorial. Va a ser una introducción corta porque tengo dos momentos largos hoy del programa. Editorial es largo y la segunda sección de la cual les voy a hablar ahora también, porque les voy a pedir que se queden porque es una entrevista muy interesante de la cual les voy a hablar luego de escuchar el audio del municipio de Merlo. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Hay un psicólogo cognitivista, es un divulgador, es un tipo que también que sabe de filosofía, pero viene como del ámbito de, podemos decir, a ver, tiene una formación eso, de ciencias experimentales, por decirlo de alguna manera, psicología experimental, de ese palo. Se llama Steven Pinker. Es un tipo interesante, también es un tipo polémico. Obviamente se lo acusa, en tanto tal, digamos, se lo acusa de ser de derecha, de ser liberal, ¿no? Pero es un tipo que defiende los valores de la modernidad y de la ilustración, y lo hace desde un lugar que genera mucha incomodidad, es decir, desde los datos, ¿no? Y forma parte de una enorme tradición. Yo le decía, bueno, le voy a decir en un rato, cuando leamos la entrevista, que hasta podíamos encontrar en Kant, pero que es la típica también idea de la modernidad y de la ilustración, que es el progreso, estar a favor de la idea de ciencia, estar a favor de la idea de la razón, ¿no? Como iluminando el camino. Y después, como estándolo con datos, es decir, todo el tiempo estamos diciendo, estamos en el peor de los mundos posibles, esto es un desastre, la pobreza, la desigualdad. Y después cuando uno ve los datos comparativos con los siglos anteriores y con las décadas anteriores, la verdad que todos los indicadores dan bien o son mejores.
¿Quiere decir que no haya problemas? No. ¿Quiere decir que no haya desastre? No. ¿Quiere decir que no haya injusticia? No, claro, por supuesto. Por supuesto. Así que no me vengan, pero mira lo que sucede, sí, claro, claro, claro. Hay un montón de elementos que parecen retrocesos, pero en el largo aliento y en la mirada más separada, con los datos más duros, Pinker tiene buenos argumentos ahí. Los ha expuesto en varios libros. Yo encontré una entrevista que le hizo Álvarez de Toledo, Cayetana Álvarez de Toledo, le había hecho hace unos 10 años, había salido en el mundo, justo antes de que saque el libro sobre la ilustración. Y es un autor interesante, digo, aparte de eso, porque tenés que discutirle con buenos argumentos, no es ningún sonso. Así que esa es la propuesta entonces del programa de hoy, ¿no? Un editorial sobre la interna política, donde les voy a hablar de una Cristina eterna, sí, pero Cristina candidata eterna, diría yo. Cristina candidata eterna. Y la segunda parte, una entrevista a entonces Steven Pinker, que me parece que vale la pena que escuchemos juntos. Como también vale la pena que escuchemos juntos este audio del municipio de José Cepaz. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Seguimos construyendo la futura Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social de José Cepaz, con fondos y mano de obra municipal. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de junio. Segundo vencimiento 24 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Cristina, candidata eterna. Voy a partir de la siguiente base como para que quede claro cuál es mi posición, que no se malinterprete hacia dónde quiero ir. Yo creo que la causa por la que Cristina está presa está llena de irregularidades y que su condena tiene una clara finalidad política. Lo que a mí me parece. Segundo aspecto, esto ya tiene que ver más con los principios, digamos. Y aún asumiendo que esto que voy a decir es controversial, creo que es discutible, creo que puedo escuchar razones, ¿no? Y que seguramente habrá excepciones. Pero yo soy de los que prefiere que todo el que quiera presentarse a elecciones pueda hacerlo. Naturalmente esto incluye a Cristina, pero también incluye a Bolsonaro y también incluía a Lula en su momento y también lo hubiera incluido a Trump en el caso de que el Partido Demócrata hubiera avanzado con su intento de proscripción. O sea, para mí, al momento de la legitimación democrática, yo soy de los que prefiere que elija a la gente antes que 3, 4 o 10 tipos vestidos de jueces que eventualmente podrían perseguir otros intereses que lo de la justicia. Con todo, igual insisto, entiendo que hay buenas razones para marcar ahí algunos problemas de esta argumentación. Pero, digamos, a los fines de este artículo, ya la voy a leer mejor, porque me puse anteojo, digo, para que me escuchen en la radio, ¿no? Me parece que esa sería la base, digamos. Tengo esa idea de fondo. Dicho esto, hablemos de la interna del peronismo, ¿no? O, digamos, aclarado esto, hablemos de la interna del peronismo. Si bien no es nada nuevo, esta semana parece haberse desatado la disputa, ustedes lo habrán visto, como nunca, a cielo abierto como nunca. Primero fue Máximo el otro sábado, después hubo, por lo menos lo que yo he visto, cruces entre dirigentes en las redes sociales, después también incluso en la legislatura provincial, así que hubo como varios altercados de la interna. Déjenme contar lo menos sustancioso, pero que finalmente no deja de ser importante. A ver, desde el punto de vista electoral no está claro que la interna suponga una merma de voto, ¿no? Porque uno escucha todo el tiempo, te únanse, si no se unen gana Milei. Para eso se puede discutir también, ¿no? Hay mitad de biblioteca para discutir eso, que dice una cosa y otra que dice otra. Y claro que como intuitivamente uno piensa, claro, bueno, si entonces hay tantos votos y se dividen, hay menos. Sí, claro, todos sacan menos. Pero los sistemas son mucho más complejos que eso, ¿no? Y hay primeras vueltas, segundas vueltas, en Argentina hay paso. Entonces, a ver, una cosa que va a ser relevante, obviamente, y determinante, va a ser saber si hay paso. Ese paso. Sabemos que
las PASO en general favorecen a los, digamos, le permiten, si querés, a los opositores resolver sus internas justamente ahí. Así que es muy probable que el gobierno intente o postergarlo, suspenderla, cancelarla, digo, lo que fuera, lo que pueda hacer. Había un montón de casos para un lado o para el otro, pero no sé, a mí la que me venía a la cabeza rápido fue la de Macri, ¿se acuerdan? Creo que contra Sansi Carrió, digamos, pero bueno, contra los radicales y contra la coalición cívica, donde fue, digamos, ganó por afano, pero eso lo fortaleció, digamos, ¿no? Claro, en el día de las PASO, en el conteo final, Macri no sacó mucho porque sus aliados le sacaron algo, pero después eso lo terminó capitalizando, digamos, todos esos votos fueron para él. ¿Mm? Eh, Así que, digo, también podría pensarse ahora, bueno, pues, tres listas del peronismo, digo un número, que podría ser, pero no puede ser más, puede ser menos. Eh, que se presenten y que una gana y los otros acompañan, bueno, podría ser. Pero insisto con esto de muchas veces, oh, viste, necesitamos la unidad, bueno, sí, bueno, o tal vez no, o tal vez dirimamos esto en una elección y después unámonos, obviamente, eso sí. Eh, pero aclaro que hay ya no siquiera la mitad de la biblioteca, en realidad hay una mitad de hechos, digamos, que muestran que muchas veces, digamos, la interna te sirve, la PASO te sirve porque le permite a un montón de tipos que están en los extremos de tu espacio jugar adentro, o sea, los metes adentro, sacan sus 3, 4, 5 puntos, hacen su testimonial, después te negocian dos carguitos, pero lo tenés adentro, entonces no te roban esos puntitos. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pero vamos a lo más sustancioso, digamos, si quieren, por lo menos lo más inmediato, no sé si más sustancioso, pero, a ver, volviendo al caso de la coalición que llevó a Macri al poder, bueno, a ver, allí había a priori, había como diferencias ideológicas más o menos marcadas, ¿no? Había así que distintas miradas, distintas tradiciones. Después, por supuesto, todo eso se diluyó y devino una masa amorfa de republicanos espasmódicos, ¿no? Que siempre se enojan cuando hace algo el peronismo, nada más, pero cuando lo hacen los otros, los aliados, no, ahí se olvidan. Pero y había partidos con estructuras, con plataformas, con tradiciones, etcétera. Ahora, en el caso de la interna que aflora en el peronismo, ahí no hay nada de eso. O no se puede comparar con aquella experiencia, digamos, de esa coalición. Eh, de hecho, claro, la interna real resulta absurda porque todavía nadie puede entender qué es lo que están discutiendo. O diría yo, o algo peor, la interna indigna porque todos nos damos cuenta que lo único que están discutiendo es narcisismo, cargo y poder, pero poder en el sentido más de mierda de la palabra, ¿no? No en el sentido de una voluntad, no, en el sentido más de mierda de la palabra. Creo que ustedes me entienden. No hace falta que aclare. Eh, el cristianismo parece intentar profundizar su proceso de trotskismo autodestructivo, que yo les mencionaba algunas semanas atrás cuando hablábamos de esa indiferenciación con Bregman. Eh, nada nuevo les voy a decir, pero sería, bueno, el que no obedece es traidor, pero a su vez, el que le haga caso a Cristina y, por ejemplo, quiera tomar el bastón de mariscal, también es un traidor. Es una cosa rara, o sea, si no obedece, es un traidor, y si obedece también, ¿no? Porque en realidad, bueno, acá parece que para tomarlo hay que pedirle permiso a ella, o sea, que en realidad no había que tomarlo, había que pedirle permiso a ella. Entonces es como una encerrona trágica, podríamos decir, ¿sí? O sea, el traidor es el otro y el otro siempre es traidor. En esta dinámica, la, la lealtad solo la garantiza un apellido, ¿m? y, y si no hay apellido, lo que lo puede garantizar es la obsecuencia sacrificial infinita. ¿No? Todo, doy todo, ¿m? Por ella, por la causa. ¿M? Ahora, esto no es nada nuevo, como tampoco es nueva la paradoja. En la medida en que el kirchnerismo, año tras año, elección tras elección, se va reduciendo hasta la unanimidad del sí mismo, acaba apoyando los candidatos que más se alejan de este. Digamos, esa es la paradoja. Cada vez son más puros, pero cada vez tienen que recurrir a candidatos de la impureza, ¿no? Scioli, Massa, Alberto, bueno. ¿Mm? A este ritmo, el próximo candidato 2027 es Randazzo.
Por supuesto que estoy bromeando, ¿no? Pero yo qué sé, pero ¿por qué no? Bueno, permítame ahora una psicologización barata de esas que no me gusta hacer, pero que la voy a hacer. Más que para sacar los votos que le faltan, estos candidatos, digo, Scioli, Massa, Alberto, parecen ser elegidos solo para poder putearlos, ¿no? Y políticamente hablando, para eliminar adversarios internos, pareciera, ¿no? Como para demostrar a todos que, vieron, mira, acá, viste, les di lo que ustedes querían y ven que no funciona, ven que somos nosotros todos, sí, nosotros somos los que siempre estamos en la verdad, ¿no? O sea, son la excusa perfecta para decir nosotros no fuimos. Recuerden que entre 2019 y 23 no se sabe dónde estuvo Cristina, parece que fue vicepresidenta, pero no hubo responsabilidad ahí, nada. Gobernó un tal señor Alberto Fernández con un tal Guzmán. Lo demás no se sabe qué hacía el resto del gobierno, ¿no? Eh, Nosotros lo hicimos por la patria, pero ellos nos traicionaron. Claro que mientras la traición se evidencia, en el 2019 se evidenció bastante rápido, nadie renuncia a los cargos. Pero en todo caso, ese es otro tema, no viene al caso hoy. Lo interesante es que el kirchnerismo es siempre oposición. Es siempre oposición. Cuando está fuera y cuando está dentro del gobierno. Es un producto de estos tiempos de infantilización y de victimismo donde nadie se quiere hacer cargo. Por otra parte, escuchaba esta semana algo así como, bueno, ideológicamente el cristinismo tiene una propuesta alrededor de oponerse a la deuda externa, ¿no? Especialmente Máximo viene haciendo énfasis en eso desde que él tomó la decisión como diputado. Hay una línea ahí, ¿no? Yo creo que él tiene razón cuando indica que esa deuda es una carga insoportable y es el corsé, digamos, que nos han legado los gobiernos que decían preocuparse por el superávit, pero siempre nos legan la deuda, ¿no? Dicho esto, la pregunta sería a Máximo, bueno, a quienes sostienen esto, no solo a él. Bueno, ¿cuál es la propuesta entonces? No hay que pagar la deuda. Podría ser, ¿eh? No te estoy criticando. ¿Es esa la propuesta? Por lo menos a mí no me quedó claro. Yo no recuerdo haberlo escuchado así. O sea, si yo recuerdo, esto está mal, hay que hacer algo con esto. Pero no sé si la propuesta es no pagarla, pero podría serlo. Es el trotskismo que hace años que dice eso. Está bien, es una propuesta. Es más, digamos, siendo kirchnerista uno podría decir, bueno, recordemos a Néstor cuando dijo los muertos no pagan, que tenía razón, además, también. Ahora, pero para repetir esa gesta, la Argentina, digamos, para repetir la gesta de los muertos no pagan, la Argentina tiene que volver a morir, o en todo caso tiene que estar en terapia intensiva, ¿no? Para decir, no me terminen de matar porque ya no pagamos. Recordémoslo, digamos, esto es post-2001, no la estábamos pasando bien, ¿eh? No la estábamos pasando bien. Entonces, ¿se tiene conciencia de que lo que supondría un nuevo default, digamos, para el país? ¿O es así de simple? Vale, no pagamos, se acabó. Vamos a hacer otra vez y nos reunimos y la gente sale con las banderas de Argentina. Digamos, ¿somos conscientes de lo que eso supondría? Por favor, digo, no me vengan con, bueno, lo que pasa es que no se puede estar peor, porque sí, ya hemos visto en los últimos años que siempre se puede estar un poco peor. Y en todo caso, las irresponsabilidades vamos a dejárselas para el trotskismo, digamos, que no es capaz de organizar un centro de estudiantes, pero el peronismo es un partido de poder, no es testimonial, o debería serlo, o lo ha sido, ¿no? Entonces eso implica responsabilidad. Y vamos a aclararlo, ser responsable no es ser conservador, porque yo sé que vos estás del otro lado diciendo, vete, acá está bien, el statu quo, defender el posibilismo. No. A ver, ser responsable, o no necesariamente ser conservador, ni volver al albertismo del equilibrio de las fuerzas, del no puedo, ¿viste? La posibilidad, no. No, yo creo que se puede ser responsablemente audaz. Además, podríamos decir que hasta Kirchner fue responsablemente audaz, ¿no? O entender que hay momentos donde la responsabilidad implica ser audaz. Pero bueno, claro, para eso hay que tener un plan serio. Hay que tener un plan serio. Después te sale bien, te sale mal, pero por no tener un plan. Muchos países tienen deudas importantes y no son defolteadores seriales como la Argentina. Algo esa broma. El mundo está lleno de empresarios hijos de puta, pero el único lugar donde genera inflación es en Argentina. ¿Me puede explicar por qué? ¿Cómo? Hay unos empresarios, los hijos de puta solamente viven en Argentina, es una cosa estúpida. Acá es lo mismo, hay países con deuda hay un montón, y con deuda que son pesos
muy importantes también. Y no hablo de Estados Unidos, que saben que la situación es distinta, ¿no? No estoy hablando de los que emiten los dólares, hablo de país, de cualquier otro país. Tienen un porcentaje importante de deuda en su economía. Y lo que hacen es rolearla, es decir, bueno, piden nueva deuda y patean para adelante, consiguen digamos, buenos números de intereses y patean. Y patean. Y funciona así, ¿no? Especialmente con ese tipo de deudas que son impagables. Como país, entonces, digámoslo así, digamos, según el color del gobierno no se puede pasar intermitentemente de tomar deuda a defaultearla. La verdad que no. No, y usted dirá, ¿por qué? Y bueno, porque para bien o para mal hay una continuidad del Estado argentino y las deudas son del Estado y no de los Sturzenegger y los Caputos de la vida. A mí me encantaría que la paguen ellos, sí, y que no la paguemos nosotros. Ahora, pero el mundo no funciona así. Ahora, lo sabemos ni de la universidad, lo sabemos del colegio secundario, hay una continuidad del Estado, ¿no? Los gobiernos pasan, las autoridades pasan. Bueno, está bien. Entonces, una dirigencia responsable, digo, tiene que tener imaginación e idoneidad para enfrentar ese desafío. Y si el plan es no pagar para que se alegre la Bregman y te corra por izquierda igual, porque te va a correr por izquierda igual, bueno, díganlo. Pero sobre todo, digan qué van a hacer desde el día 1 del default. Quizá tienen una buena idea y sostenible en el tiempo. Y es que yo no la escuché, puede ser, pero bueno, yo no la escuché. Así que voy a estar atento. Ahora hablemos de Kicillof. Pareciera que ha decidido ser el candidato por decantación. Como si supiese que lo van a torpedear, pero al final van a tener que ir a buscarlo. Así que se trata de no hacer olas, resistir los ataques y listo. Si el cristinismo no muestra un plan, habría que decir también, vamos a ser justos, con el cristinismo, la verdad que el caso de Kicillof es todavía más exasperante. Uno entiende su intento de hacer equilibrio, insisto, pero se ha visto esta semana que le van a tirar con munición pesada, aun si no hace nada. Hasta lo han acusado de no ir a la casa de Cristina a preguntarle a la compañera cómo se siente. Miren, estas son críticas políticas profundas. Por cierto, ¿alguien conoce en qué se diferencia Kicillof de Cristina? Si no es en un programa político, ¿es su moral? No es fácil animarse a decir eso, incluso si fuese así. Yo no lo estoy diciendo, lo estoy preguntando, ¿eh? O sea, el kicilofismo va a decir, no, la diferencia es la moral. Bueno, va a haber que decirlo y va a ser complicado, ¿no? Pero, dicho mal y pronto, a ver, ¿por qué votarlo a Kicillof y no a Cristina? O a quien ella ponga. Esa es la pregunta, finalmente, si hubiera una interna, ¿no? Porque, a ver, lo cierto es que fue su ministro, estuvo dentro del kirchnerismo todos estos años en lugares de gran responsabilidad. Y no tiene una autocrítica para hacer tampoco, Kicillof. Ya sabemos que la Cámpora no la tiene, la autocrítica, pero Kicillof tampoco. ¿Por qué se perdió en 2015, Kicillof? ¿Por qué se hizo un gobierno de mierda entre 2019 y 2023? Eso no es una responsabilidad directa a él, pero bueno, gobernador de la provincia. Y además un tipo pensante, un tipo con formación, me imagino que tiene un diagnóstico de por qué. ¿No? No tiene nada para decir ninguno de todos esos, además tampoco. El kirchnerismo tenía los votos y cargos por todos lados, pero la debacle, como le decía, es responsabilidad de Alberto Fernández y de Guzmán. Kicillof hizo algo mal. Si no fue él, ¿quién fue? Si lo sabe y no lo dice, es un problema. Si no lo dice porque no lo sabe, es peor. Déjeme reformular la pregunta ahora. ¿En qué se diferencia Kicillof de la Cámpora? Antes le preguntaba por Cristina. Y ahí con la Cámpora, que está enojado, ahora están peleados con la Cámpora. ¿En que no va a la casa de Cristina? ¿Esa es la diferencia? ¿Acaso en su forma de hacer política hay una forma distinta de hacer política? ¿Cuál es esa forma? ¿Por qué no la dice en todo caso si hay una forma distinta de hacer política? Ya sabemos, lo dije siempre, no hay canciones nuevas, ni siquiera hay una estrofa, no hay una línea, ¿eh? Son las que sabemos todos de la época de la década ganada. Y si no es así, ¿no? Y si yo me estoy equivocando, bueno, que diga por qué votarlo a él sería mejor que votar al candidato de la Cámpora. Porque yo no lo sé.
En principio son iguales, digamos, o parecerían iguales. No me doy cuenta yo. Mientras esperamos que se resuelva entonces el sistema electoral, el cristinismo parece haber iniciado un dispositivo de extorsión sentimental. Como Cristina está presa injustamente, por eso partí de eso en el artículo, ¿no? Para que vean lo que yo pienso. Como está presa injustamente, ese tiene que ser el eje de la campaña. Se le pide a la gente que no vote por sus intereses, sino que vote por Cristina. A mí me parece que ese es un error garrafal. Parece, digamos, pedir el voto por eso, digo, no votar por Cristina, digo, sino pedir el voto por eso. Salvo el núcleo duro, la gente está podrida y espera que la dirigencia la interpele y le resuelve problemas. Quizás de tanto identificar a Cristina con el pueblo, su espacio político parece haber reemplazado a o sea, al pueblo, por ella, por Cristina, ¿no? Y se olvidó de que en realidad es al pueblo. De ahí la perplejidad y la pérdida de votos, ¿no? Eso se paga. Pero hay algo peor, diría yo. Desde el 2015 Cristina tiene suficientes votos para bloquear, alguna vez también lo hablamos acá, pero no para ganar. Es decir, tiene todos los votos para garantizar una derrota. Si se entiende, ¿no? Cuando alguien quiere ocupar ese espacio, el espacio de ella, el espacio de la conducción, sacan el comodín de Cristina para bloquear. Recuerden que hasta amenazaron con candidatear la legisladora provincial. Recuerden eso, después vino la proscripción, pero se iba a candidatear para joderlo a Kicillof en la provincia, ¿no? El próximo paso sería, no sé, que consejera escolar, porque todo, y especialmente, imagínense, la escuela es política, así que, ¿por qué no Cristina consejera? Pero el escenario, diría yo, deviene directamente patético cuando ya impedida legalmente de participar. O sea, vuelvo a decir, no importa si es injusto o injusto, injustamente, digamos, o digámoslo, injustamente, pero es así, digamos, la situación es esta hoy, no puede, ¿no? No puede. Bueno, aún así eligen volver a usarla para taponar cualquier opción, sea Kicillof, sea otra, ¿no? Entonces, el Cristina Eterna, ¿se acuerdan? Que además tanto rompieron las pelotas lo de la oposición, porque ese exabrupto de Conti, la Cristina Eterna, devino algo así como, o se transformó en Cristina Candidata Eterna. Cristina Candidata Eterna. Así, digamos, deviene la perpetuidad de una amenaza incumplible. Porque es eso ahora, es una amenaza incumplible. Bueno, pero amenaza al fin. Con todo es comprensible, es decir, desde hace tiempo Cristina no es candidata contra la oposición. Esto me parece que es interesante. No es candidata contra la oposición, sino contra su propio espacio, ¿no? Contra el espacio popular, ¿no? O sea, nadie puede vencerla puertas adentro y con eso alcanza para controlar la interna. Por eso siempre la candidata contra los de adentro es. Claro, ¿a la cuál es el tema? La interna no es con la gente adentro, parafraseándolo a Máximo. Por eso es una interna, ¿no? También. Pero claro, no tiene la gente adentro la interna. ¿Se imaginan cuando en 2027, con una eventual crisis económica y con la necesidad de resolver quiénes son los candidatos del peronismo, el espacio plantee Cristina candidata, aunque no pueda hacerlo? Tras perder 7 de las últimas 9 elecciones, ¿alguien puede pensar que esta podría ser una buena idea? Termino con esto. En este nuevo escenario casi mágico de la política, digamos, Cristina es la candidata imposible. Un nombre que su círculo, cada vez más endogámico, recoge como bandera hacia una potencial nueva derrota. Puede haber sorpresas, pero esto es lo que suele pasar cada vez que el nombre hecho bandera es más importante que todo, incluso más importante que la victoria. Inauguramos la nueva Municipalidad de Ensenada, el edificio municipal más moderno del país, construido con fondos propios y preparado para los próximos 150 años. Una gestión eficiente, al servicio del vecino y comprometida con el crecimiento de la ciudad. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco.
De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Programa Municipal Berazategui Recicla. Más de 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde 2016. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Steven Pinker es un psicólogo experimental, podemos llamarlo así, canadiense. También algunos presentan como científico cognitivo. Es un divulgador, es un lingüista, toca temas de filosofía. Como parte de esa divulgación y de su participación en medios, ha tenido distintas polémicas, en general porque defiende, si quiere, una mirada más liberal de la vida y sobre todo una defensa de los valores de la Ilustración, de Occidente, de la modernidad, ¿no? Contra toda una tradición progresista, digamos, de izquierda, oikofóbica, ¿no? Y que tiene como principal enemigo los valores, ¿no? Los valores de Occidente que le permiten hacer ese tipo de críticas, ¿no? Son unas grandes paradojas. Bueno, Pinker siempre fue un tipo que dijo, entre otras cosas, recogiendo probablemente también una tradición que podíamos ubicar en Kant, por lo menos, esta idea de que, sí, con todas las dificultades, pero hay progreso. Sí, los valores de la modernidad también. Sí, los valores de la Ilustración creo que son algo para rescatar y no para derribar o no para acusar, ¿no? de racismo o este tipo de cosas que estamos muy acostumbrados hoy en día, ¿no? Hay algo ahí que vale la pena y que podemos rescatar. Y sobre todo eso, la defensa del progreso de la humanidad. Está muy discutido. Y que él lo hace con buenos fundamentos. Yo he leído, no todo, pero he leído 2 o 3 libros de él. Así que encontré una entrevista que le hizo Cayetana Álvarez de Toledo en su página principal. Esto fue en 2017. La recorto un poquito para que no sea tan larga. Para los que me escuchan en la radio la recorto un poco más. Para los que me ven en el canal la alargo y les leo ahí unos 5 o 10 minutitos más. Bueno, arranco al hueso. Le dice, defínase, señor Pinker. Le dice la buena de Cayetana. Y dice, bueno, se acabo de recibir un paper en el que me califican como un liberal jovesiano. Pero aún no lo he leído, así que no sé qué quiere decir exactamente. Digamos que soy un defensor de los valores de la Ilustración. La razón, la ciencia, el progreso y el humanismo. Es un optimista condicional, le dice. Soy un optirrealista, ese término acuñado por el psicólogo Jacques Lecompte, y un posibilista, como lo entiende Hans Rosling. Yo no profetizo, yo no digo cosas buenas van a pasar, digo cosas buenas pueden pasar. Y lo digo porque los hechos corroboran el progreso. Por supuesto, pueden suceder desgracias que no anticipamos, pero los seres humanos tenemos recursos para sobreponernos a ellas. Y lo más probable es que que los utilicemos. Es el tema de mi nuevo libro. En este momento estaba por publicar uno de los libros
Sí, es Enlightenment Now, de la Ilustración ahora, ¿no? Es el caso de la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, que se publicará en febrero del año posterior. Precisamente hoy me han llegado los primeros ejemplares, bueno, le voy a enviar uno, sí, por favor. ¿Y en qué se distingue del libro de Matt Ridley, que se llama The Rational Optimist? Bueno, el núcleo se solapa con el de Matt, no lo leí ese libro, pero yo me centro en las ideas que han hecho posible el progreso, ¿no? Que identifico claramente con las ideas de la Ilustración. También analizo las fuerzas que niegan el progreso, ¿no? El nacionalismo, el populismo, la religión, la hostilidad de los intelectuales hacia las ciencias y amenazas existenciales como el terrorismo. Es un libro más político, le dice Álvarez de Toledo. Dice, bueno, no es un manifiesto ni de izquierda ni de derecha, pero sí aborda asuntos políticos. Bueno, dice, parece un manifiesto contra el populismo. Sí, lo es. Dice que los valores de la Ilustración necesitan una defensa comprometida y militante. ¿Quiénes son sus principales enemigos? Bueno, para empezar, el populismo autoritario, dice, del que un particular líder americano es un moderno avatar. Bueno, está hablando de Trump, ¿no? Del primer Trump. Dice, pero entonces es un libro contra Trump. Dice, bueno, unos me decían, no puedes escribir sobre el progreso y sus amenazas sin hablar de Trump. Otros, tu libro será leído durante décadas. Trump es un bache, no pierdas el tiempo. Creo que el libro mantiene el equilibrio. Pero la cuestión no es tanto Trump como que Trump tiene votantes. Si estamos en Londres, la mayoría de los británicos decidió abandonar la Unión Europea, que con todos sus defectos es un espacio de progreso, convivencia y razón. Sí, dice, y la irracionalidad tiene votantes y a veces son mayoría. Pero fíjense en la edad de los votantes de Trump. Y también los del Brexit y los partidos populistas europeos de los últimos 15 años. La curva es clara. Los jóvenes son mucho menos pro-populistas que los viejos. Acá esto envejeció horrible, pobre Pinker, ¿no? La verdad que acá verdaderamente no la vio. Acá él cree que los viejos son los que van a votar populistas. Y lo que vimos en los últimos años fue justamente al revés. Pero bueno, lo leo, va a hacer justicia con la entrevista, ¿no? Y frente a lo comúnmente aceptado, la mayoría de la gente conserva las mismas opiniones políticas a lo largo de la vida. ¿Cuál sería un problema entonces? Porque si los jóvenes votan populismo, tenemos entonces 60 años más de populismo. Te lo digo yo. De forma que el futuro no será populista, en la lógica de Pinker, porque solamente los viejos son populistas. El populismo decaerá a medida que los jóvenes de hoy se hagan mayores y los mayores abandonan este mundo. Estamos en problemas, señor Pinker, en ese aspecto. Un optimismo luctuoso, dice que algunos datos matizan. Por ejemplo, en España hay dos formas de populismo. El separatismo catalán y el partido Podemos, al que apoyan mayoritariamente los jóvenes. Sí, Podemos, dice, el equivalente de Sanders y Corbyn. Bueno, dice Cayetana, que obviamente ahí tiene su internita política, ¿no? Dice, Sanders es un socialdemócrata clásico comparado con el líder de Podemos. Iglesias está entre Maduro y Melenchón. Bueno, dice Pinker, pero en términos generales el populismo es un fenómeno para viejos. Insiste con eso. Y está equivocado. ¿Será que Podemos son falsos jóvenes? Dice, pura vieja política. En todo caso, ¿qué hacemos hoy? ¿Cómo logramos que los jóvenes voten opciones racionales y no populistas? Yo no soy un estratega político. Dice, lo que hago es ofrecer los datos objetivos y, por tanto, los argumentos para defender un orden de democracia, ley y libertad. Las instituciones democráticas liberales han sido determinantes en el impresionante progreso de la condición humana. Y esto no se dice lo suficiente. La cultura política e intelectual lo oculta. ¿Por qué? Porque los progresistas detestan el progreso. Hoy lo que define la percepción del mundo son los titulares y las anécdotas en lugar de los datos y las tendencias. Y además hay una equiparación absurda entre el pesimismo y la sofisticación. Los pesimistas son considerados más serios y moralmente superiores. Tienen prestigio intelectual. ¿Por qué? Bueno, lo explicó un escritor americano. Es un pesimista, parece que quiere ayudarte. Un optimista, venderte algo. A los optimistas nos llaman ingenuos, panglosianos, ¿no? Esta idea de que todo el mundo, siempre el mejor de los mundos posibles, o directamente portavoces de la Cámara de Comercio de Silicon Valley. ¿Y el pesimismo tiene una base biológica? Pregunta. Bueno, en parte sí, la naturaleza humana tiene un sesgo negativo, somos especialmente sensibles a la pérdida, nos interesan más las noticias malas que las buenas, nos afectan más las críticas de los que nos animan los elogios, existen más palabras negativas que positivas, estamos pendientes de lo que pueda ir mal. Pero el pesimismo tiene fundamentos empíricos. La segunda ley de la termodinámica. Una cosa puede ir mal de muchas maneras y bien de pocas. Esto da una oportunidad a los demagogos. Dicen, todo va mal, el sistema no tiene remedio,
y como no tiene remedio, vamos a destruirlo o a drenarlo, y como da igual a quién votas, vótame a mí. Pero yo insisto en la responsabilidad de las élites intelectuales. Estas compiten por influencia y autoridad moral, y nada otorga más prestigio que señalar desde afuera del poder todo lo que el poder hace mal. El intelectual siempre se siente superior al político, el economista o el funcionario. Bueno, es una explicación un poco cínica. Sí, lo parece. Hay otro factor que contribuye al pesimismo colectivo, que es la ilusión cognitiva. Las cosas malas suelen ocurrir de golpe. Un atentado, por ejemplo. En cambio, las cosas buenas, como el aumento de la esperanza de vida o el descenso de la criminalidad, se producen lentamente, porcentaje a porcentaje. Se lo he oído decir, dice, nunca hay un jueves de marzo que merezca un gran titular. Así es. Esto se vincula con un rasgo de la naturaleza humana descubierto por Kahneman y Tversky, ¿no? La disponibilidad heurística. Los humanos valoramos el riesgo en función de recuerdos que nos vienen fácilmente a la mente. Recordamos las imágenes de los años 70 de niños africanos con sus barrigas hinchadas. Pero no tenemos imágenes de un niño africano desayunando, yendo al colegio, regresando a casa un día tras otro. Lo mismo ocurre con el terrorismo. Las imágenes distorsionan nuestra percepción de la amenaza. Esto pasa mucho cada vez que te repiten el asalto del día de hoy, ¿no? Y entonces, esa percepción, esa sensación, que quiere decir que no existen los crímenes, no existen los asaltos, no, claro, pero también hay una sensación, ¿no? Esto que tantas veces se usó, solamente dicen que hay una sensación, no, están las dos cosas, o pueden existir las dos cosas a la vez, ¿no? Y que esa sensación no represente la realidad tal cual es. Una realidad que efectivamente tiene y objetivamente tiene, por ejemplo, casos de lo que llamaríamos de inseguridad o de criminalidad, pero va, dejémoslo para otro momento. Es demasiado sutil para una gente. Su libro aborda la desigualdad, asunto especialmente querido por los populistas. Entiendo que discrepa de las tesis de Piketty, también Piketty recuerda que se había hecho famoso por algunos años atrás por eso. Es decir, yo creo que la desigualdad no es un elemento determinante del bienestar. Lo que es determinante es la pobreza. La cuestión no es si todos tenemos lo mismo, sino si todos tenemos lo suficiente. Siempre puedes lograr que una sociedad sea más igualitaria quemando la riqueza de la mitad más rica de la población. Pero eso no convierte a la otra mitad en más próspera. Históricamente, las fuerzas más eficaces en la generación de igualdad económica han sido las guerras, las epidemias, el colapso del Estado y las revoluciones violentas. Pero la historia es materia de olvido. Sí, siempre he puesto el énfasis en las ciencias, pero ahora también lo hago en la historia. La gente olvida los horribles hechos del pasado. Hay que recordar de dónde venimos, y no me refiero a siglos atrás. Los índices de terrorismo en Europa Occidental eran mucho mayores en los 70 y 80 que ahora, e incluye los ataques del ISIS. Hay que recordar los pubs de Cardiff arrasados por el IRA, los 100 asesinatos anuales de ETA. Ahora hay atentados del ISIS, pero matan a menos personas que entonces. Lo mismo ocurre con las guerras. No sé si me parece el mejor ejemplo, ¿no? Porque te mataron 80, te mataban 100, no sé, pero se entiende igual a dónde va Pinker, ¿no? Que finalmente, aún con posibles retrocesos, esto también lo podría decir Hegel, lo podría decir Kant, ¿no? O lo que parece un retroceso en realidad es parte de un plan, digamos, de una lógica metafísica que va hacia el bien y que apunta hacia el bien. Él no lo dice, sí, por supuesto, pero podríamos expresarlo también en esos términos. Es decir, ¿cuál es la explicación del estado de malestar de la juventud? ¿Es la cara B del estado de bienestar? En parte, dice, en mi libro reproduzco un monólogo del comediante americano Louis C.K. Dice, en el que dice, ¿te quejas de que tu avión se ha retrasado 40 minutos? ¿Lo calificas como el peor día de tu vida? ¿Y luego qué ocurrió? ¿Te pusiste a volar por el aire como un pájaro? ¿Estabas sentado en medio del cielo como un dios griego? ¿Y luego qué? ¿Tu avión aterrizó suavemente gracias a unas ruedas que ni siquiera sabes cómo se inflaron? Estamos por hecho las comodidades del presente como si fueran inevitables, y no lo son. Todo parte, dice Álvarez de Toledo, todo parte entonces de una incomprensión básica del estado natural de las cosas. Sí, por eso empiezo el libro con un capítulo que se llama Entro, Evo, Info. O sea, entropía, evolución, información. El estado natural del universo es que las cosas se caigan a pedazos. No podemos esperar facilidades, suficiente comida, casas cómodas. Al contrario, miseria y caos. Tampoco la misión de la evolución es convertirnos en hombres y mujeres felices. Lo natural es una lucha entre organismos. Unos queremos comernos a otros, otros quieren evitar ser comidos y los terceros, las enfermedades, quieren matarnos a todos.
Lo increíble es que hayamos logrado prosperar mediante la aplicación acumulada del ingenio humano. Pero la gente quiere creer que la riqueza y la felicidad son el estado natural de las cosas, y cuando no las obtienen buscan culpables. Se dice, como los niños. Sí, exactamente, es un impulso infantil. Si usted describe un mundo adulto del que se deriva una política adulta, si no hay culpables, el responsable soy yo, mis genes, mis dones, mis decisiones. Este concepto de responsabilidad no está de moda. Y no lo había formulado así, pero el concepto de política adulta me gusta y coincide con el texto fundacional de la Ilustración, que es el texto de Kant, ¿no? El famoso que es la Ilustración, en el que Kant escribió, dice, la Ilustración es la emergencia del hombre de su autoimpuesta inmadurez, ¿no? Atrévete a pensar, este tipo de cosas. La infantilización de la sociedad tiene otra derivada política peligrosa, que es que los niños necesitan un papá. Kant diría, bueno, es la hora de ser adultos, es decir, basta, ¿no? Basta del mandato. Sí, es un líder fuerte. El populismo nace de una visión ingenua y equivocada de la naturaleza humana. La idea de que un liderazgo fuerte puede en sí mismo solucionar los problemas de la sociedad. La genialidad de la democracia constitucional americana es que fue explícitamente diseñada con una conciencia de las limitaciones de la naturaleza humana. Madison, Hamilton y Jefferson dijeron, todo líder acabará cayendo en el engaño y el autoengaño, intentará extralimitarse, aumentar su poder. Debemos crear un sistema a partir del hecho básico de que los seres humanos son naturalmente imperfectos. De hecho, el populismo puede definirse como la negación de esta verdad fundacional. El populismo dice, solo nos basta el líder correcto. Ha dicho que el progreso no es inevitable. ¿Por qué? El conocimiento es acumulativo. Puede haber horribles retrocesos, guerras, epidemias como el SIDA. El progreso no es una ley del universo. Pero cuanto mejor entendamos el universo, mejor equipados estaremos para procurar el bien de la humanidad. Esa gran frase de Chekhov, ¿no? Dice, el hombre será mejor cuando le enseñes cómo es. La ciencia, la razón y el humanismo no nos vienen dados de fábrica, pero están sus semillas. Tenemos la capacidad para la empatía y la compasión. Por defecto, solo las extendemos al círculo de familiares y amigos. Una de las innovaciones de la Ilustración fue precisamente que se tomara esa nuez de empatía o solidaridad y extenderla a toda la humanidad. Esta empatía o solidaridad restringida se exhibe ante un atentado o accidente. Inmediatamente pensamos, ¿ha muerto uno de los míos? Y luego, ¿ha muerto un español? Ella es española, ¿no? En su caso, un canadiense, supongo. Es el llamado kilómetro sentimental. Es buena esa idea, ¿no? Dice, sí, kilómetro sentimental, formidable. Se sucede con el debate sobre una posible guerra en la península coreana. Incluso sin un ataque nuclear, podrían morir millones de personas. Dice, incluyendo a 40.000 americanos, dicen. ¿No? Describe usted, eso pasa de decir, hay una catástrofe no sé dónde, y los medios argentinos dicen, y murió un argentino, y capaz que murieron 1 millón de personas, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien, es un medio argentino que se ocupa de los argentinos, pero parece más importante lo otro. Describe usted una sociedad con dos capas, ¿no? Unos expertos que toman decisiones racionales en aras del bien común, frente a una sociedad parcialmente arrastrada por sus pasiones. ¿No es una visión maniquea e injusta? Tiene que haber una hipocresía benigna. El gobierno tiene que estar dirigido por expertos y al mismo tiempo ser capaz de responder a los intereses de los ciudadanos. Los votantes deben sentir que ellos guían la política, aunque lo hagan otros por delegación. En todo caso, antes de abandonar toda esperanza y decir que las masas son irracionales y punto, hay que fijarse en una circunstancia. Existe un proceso que aún no entendemos bien, en el que los argumentos racionales de las élites devienen mainstream. Son asumidas por todos. Un ejemplo es la criminalización de la homosexualidad o el propio matrimonio gay. Ha dejado de ser un asunto polémico. Lo mismo ocurrió con la segregación racial, con el derecho de las mujeres a trabajar fuera de casa. Es un proceso viral que afecta a toda la población y una gran esperanza para el progreso. Pero también hay retrocesos. Por ejemplo, el revisionismo histórico en Estados Unidos, con la destrucción de estatuas y el borrado de callejeros, ¿no? Hay algo parecido ocurre en España con el franquismo y la guerra civil. Dice, aquí hay dos grupos. Los que quitan estatuas y borran los callejeros son de izquierda. Los que agitan la memoria con fines xenófobos son de derechas. Y ella dice, sí, ambos grupos son identitaristas, ¿no? Y ambos son reaccionarios. Y hay algo especialmente pernicioso en la demonización de figuras históricas. Es una lectura completamente incorrecta de la historia. En una cultura, las sensibilidades pueden cambiar a lo largo del tiempo. Los que arrancan estatuas suscriben la teoría de que pasan cosas simplemente porque hay gente mala. Dicen, busquemos a los malos del pasado y así resolveremos los problemas de hoy. No se dan cuenta de que si nos teletransportaran al pasado, casi todos seríamos racistas. Hay que tener una comprensión básica de la historia y hay que entender que los tiempos cambian y que en general es bueno que cambien.
porque demuestra que hemos mejorado y que podemos seguir mejorando. La utilización de la historia con fines políticos es una práctica extendida, pero sorprende en el caso de Estados Unidos. Pensaba que existía un consenso mayor sobre la historia y que precisamente ese consenso explicaba la solidez de las instituciones, ¿no? La Confederación nunca fue objeto de consenso. Estados Unidos es en realidad dos países, el norte y las costas por un lado, el sur y el centro por otra. Acá termino, para los que me escuchan en la radio, esta entrevista que le hizo Álvarez de Toledo a Steven Pinker. Para los que me están escuchando, me están viendo por el canal de YouTube, les pido que se queden un minutito y que ya seguimos con el resto. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Seguimos construyendo la futura Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social de José Cepaz, con fondos y mano de obra municipal. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de junio. Segundo vencimiento 24 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Sin tiempo para nada, casi nada más que para despedirnos. Ustedes saben que amigos siempre me mandan audios invitándome a sus actividades, sus expresiones, sus performances. Esta no es la excepción, así que vamos a escuchar juntos cuál es la propuesta de esta semana. Hola, es un honor para nosotros poder invitar a Dante Palma y a oyentes de No Estoy Solo a que vengan a ver los habitantes al Teatro El Picadero. Mi nombre es José Lobella y junto a Pedro Zelnicki somos los hacedores de esta miniserie teatral de 4 capítulos inspirada en hechos y personajes de la Guerra Civil Española, que se presentará en este queridísimo teatro. La historia sigue a los hermanos Justos, republicanos asesinados por los falangistas en 1936. Tras su muerte descubrirán que tienen el poder de habitar los cuerpos de los vivos e intentarán cambiar el destino de quienes aman y admiran, a Federico García Lorca, a Antonio Machado y a Carmen Luna. Presentar esta obra en El Picadero tiene un significado especial, un escenario emblemático que también conoció la censura y el intento de ser silenciado. Los esperamos el 10 y el 18 de julio para compartir una historia de memoria, arte, poesía y resistencia. Las entradas ya están disponibles en PlateaNet. Los esperamos. Muchas gracias. Y aprovecho este minutito para hacerles el chivo de siempre, o el chivo que vengo haciendo hace más o menos un mes, desde que está el nuevo curso que les ofrezco en el canal, ¿sí? El nuevo orden mundial de Kant y Schmitt a Dugin y Peter Thiel. Es un curso de 6 horas dividido en 3 clases de 2 horas, que es un curso online. Es un curso que pueden empezar cuando ustedes quieran porque son clases pregrabadas, así que no hay una fecha de inicio. Incluye también un montón de material digital de los principales autores que vemos. Es un curso de divulgación, no supone conocimientos previos, lo puede hacer cualquiera. Los interesados me escriben a danteblog@gmail.com. Danteblog se escribe Dante B larga L-O-G, danteblog@gmail.com. Ahí les cuento de qué se trata. El curso cuesta
25.000 pesos como promoción, así que es un curso barato y me gustaría que puedan hacerlo, y también es una forma en que contribuyen a que el canal exista y también que yo pueda seguir haciendo nuevos cursos, que es algo que me gusta mucho y lo disfruto. Estuvo Juanjo Agüero en la producción. ¿Y saben por qué está Juanjo Agüero en la producción? Porque él es el que me avisa, por ejemplo, Dante, no te olvides de poner este audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. Programa Municipal Berazategui Recicla. Más de 7 millones de kilos de materiales reciclados y reutilizados desde 2016. Conoce más en berazategui.gov.ar/recicla. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Además de Juanjo Agüero en la producción, estuvo Juana Silva en la operación, estuvo toda la gente de la receta transmitiendo, porque ustedes saben que salimos a través de www.lareceta.com.ar, como también a través de mi canal, que es youtube.com/palmadante. Esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden escuchar de nuevo el programa en mi canal, también ver las distintas secciones. Soy Dante Palma, no estoy solo, hasta el próximo sábado.